أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ¿Cómo les va? Bueno, inshallah, espero se encuentren bien. Hemos estado hablando sobre, este es el quinto domingo, ¿no? Sobre el hadith del Miraj, ¿sí? Vimos que el hadith del Miraj es una conversación que tuvo nuestro amado profeta con Dios. Es largo, ¿no? Donde el profeta sube a los cielos, en el primer piso, quinto piso, y allá el profeta, obviamente, Dios le mostraba una serie de cosas que para él obviamente fueron bastante aterradoras. Dicen que una vez iba subiendo y escuchó un sonido, un estruendo, y el profeta le pregunta a Gabriel que qué había sido eso. Digo, no, eso fue una piedra que recién acabó de llegar al fondo del infierno, ¿sí? Y tenía más de 1000 años descendiendo, ¿ya? Cosas así que el profeta obviamente se dio cuenta que eran bastante complejas y temió mucho por su comunidad, ¿no? Por todo lo que la autoridad a la comunidad, aquel que no hiciera los principios de Dios, obviamente, iba a pasar por esas consecuencias. Hoy vamos a hablar sobre ¿para quién es mi amor? ¿Sí? En la conversación que sigue, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene la conversación y Dios le dice a él: ya Muhammad, acuérdense que en esa noche lo llamaba Ahmad, ¿no? El nombre del profeta, ya Ahmad, ¿sabes para quién es mi amor? O sea, ¿para quién es el amor de Dios? ¿Es para todos los siervos? Sí. Pero hay un grupo especial que Dios dice: si usted tiene esto, mi amor sí o sí es obligatorio para usted. ¿Sí? La semana pasada hablamos sobre cuáles eran las características que tenía que tener un buen siervo. ¿Se acuerdan? Un abdi, un bande, que dice. Y hablamos sobre la primera llave. ¿Cuál era? La primera característica para que un siervo fuera un siervo verdadero, ¿cuál era? Bueno, exactamente. ¿De qué? Del waswas. De susurro. La segunda, ¿cuál era? La lengua. Ese queda clara, ¿no? La lengua, ¿no? La lengua, sí. Y la tercera, ¿qué es? Que protejan su conocimiento. Es decir, que Dios siempre nos está a nosotros viendo, ¿sí? Siempre está presente en nosotros, ¿ya? Hoy entonces vamos a hablar sobre, yo lo quiero llevar el tema a ¿qué debemos hacer para tener una buena relación con Dios? Y cuando uno tiene una buena relación con Dios, pues obviamente uno se vuelve amado de Dios, ¿ya? Dios le dice al profeta Muhammad: ya Ahmad, he hecho obligatorio mi amor para aquellos que se aman por mí, que son los mutahabbin, y aquellos que cortan relaciones por mí. ¿Se entendió ahí? Una vez más le repito. He hecho obligatorio mi amor para aquellos que aman por mí y para aquellos que cortan relaciones por mí. ¿Sí? Ahora, inshallah, vamos prácticamente explicando el tema. ¿Qué quiere decir? Que si bien la obligatoriedad de Dios no es simplemente en este tema, sino en muchas otras cosas, aquí sea como sea, Dios la deja muy marcada, ¿sí? Los que se aman por mí y los que cortan relaciones por mí. Esos que aman por mí son los que dicen en árabe mutahabbin, y los que cortan relación por mí son los mutawafin, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero cuando Dios dice que estos son los que es obligatorio, no quiere decir que nomás este grupo. Dios dice básicamente que sobre varios grupos Dios ha derramado su misericordia. ¿Ya? Nosotros no llegamos al paraíso a través de las obras. Sáquense eso en la cabeza.
que el hijab, que el salat, que el ayuno. No, sáquense la cabeza de eso. Nosotros llegamos al paraíso es por la misericordia de Allah. Ar-Rahman y Ar-Rahim. ¿Sí? Por la misericordia. Hay que hacer buenas obras. Obvio que hay que hacer buenas obras. Porque las obras son las que hacen que la misericordia de Dios descienda. ¿Sí me entiendes? Pero no quiere decir que yo voy a hacer esto, entonces como esto me da al paraíso. No, señor. No funciona así. Hágalo y espere que la misericordia de Dios, inshallah, le llegue a uno. Como el profesor que está en el colegio, profe, si yo hago esta tarea, usted hágale y vemos. El profesor le dice, no, hágale y vemos. Algo así dice el profesor, no, hágale y vemos. Ahora bien, antes de presentarles a ustedes, permítanme decirle primero que todo que el tema del amor divino está remarcado en el Corán, está remarcado también en los hadices. El amor divino, de querer a Dios Todopoderoso. ¿Y cómo yo hago para querer a Dios y cómo yo hago que Dios me quiera a mí? Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente, miren. ¿Cómo alguien sabe si es buena persona o no? Yo como me doy cuenta si yo soy buena persona. El Islam todo se está organizado. Yo quiero medirme si yo soy buena persona o no lo soy. Miren, cuando uno vea que a uno le desagrada el pecado, la inmoralidad y la desobediencia. ¿Sí me entendés? Cuando usted vea que a usted le desagrada lo malo, usted es buena persona. Dicen los hadices, dice ahora le voy a explicar con la ley. Y existen dos situaciones. A veces alguien peca y le molesta el pecado que hizo. ¿Yo por qué hice eso? ¿Me entiendes? Yo no había hecho tal cosa. Y a veces alguno que peca, pues le da igual. No es así. ¿Sí me entiendes? Ahí hay un problema. Es como aquel que va a rezar, quiere rezar en comunidad, pero por aquel motivo no llegó al rezo en la comunidad, ¿cierto? Se molesta, porque no llegó al rezo en comunidad. No alcanzó a llegar a la mezquita, no alcanzó a llegar al dua, no alcanzó a llegar a escuchar la charla de cualquier chico que venga, ¿sí? Esa persona que básicamente viene o no alcanza y le molesta, esa persona es como obviamente aquella persona que nosotros podemos reconocer que es buena persona. Es la analogía que le estoy haciendo a ustedes, ¿sí me entendés? A diferencia del que el rezo se le pone pesado, el rezo le da igual, ahora rezamos, ahora más rato, no le interesa eso, ¿sí? No le interesa eso. En la Sura Hujra, las habitaciones privadas, dice lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim, dice, y recordad que Dios ha hecho que la fe sea amada para ustedes y la ha embellecido en sus corazones y ha hecho que la incredulidad, la rebeldía y la desobediencia sean para ustedes odiadas. ¿Sí? Sura 7 dice, la incredulidad, la inmoralidad y la desobediencia, Dios sí o sí hizo que para nosotros sean odiadas. O sea, nuestra naturaleza está a aborrecer eso. ¿Ya? Lo que pasa por lo menos en Palestina. Nosotros vemos niños decapitados, para nosotros nada que ver. A diferencia que él dice, no pasa nada. Hombre, ¿cómo así? O cualquier cosa que esté mal. Si usted la aborrece, eso es un medidor de que usted obviamente es una persona que ha vuelto a su originalidad, porque el Corán se lo dice. Recordad que Dios ha hecho que la fe sea amada para ustedes, que amen a Dios, y la ha embellecido en sus corazones, y ha hecho que la incredulidad, la rebeldía y la desobediencia sean odiadas. Pero nosotros sí o sí tenemos que odiar básicamente el pecado. Miren, hay diferentes motivos. ¿Saben cuándo se pueden hacer geiba? ¿Cuándo se puede hacer geiba? ¿Hablar mal? ¿Saben cuándo? Se puede hacer geiba, la persona tiene el pecado ya de frente. La persona ya descaró. Ahora bien,
Cuando nosotros manifestamos el tema del pecado, ¿sí? Hay dos cosas, ¿no? Hay un pecado que es privado y un pecado que es social. El privado, que yo estoy en mi casa, la hago dubilá, y no lo hago sino yo y Alá. O sea, Alá me está viendo, ¿no? Un ejemplo. La persona va y toma su alcohol, su trago, audubilá. Toma un trago en su casa. Usted arregla con Alá. ¿Cierto? Harán, ¿no? Pero si usted va allá a la calle y lo ven borracho, ya nosotros podemos decir, ¿qué está haciendo? ¿Sí me entienden? Ya son dos tipos de cosas. Ya ahí estamos nosotros en obligación de decir, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque nosotros, ese tipo de cosas que están mal, nuestra esencia hace que la aborrezcamos. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que dice la Sura? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aborrecemos las cosas, volvemos a la originalidad de lo que realmente nosotros somos. Y la originalidad de nosotros es que nosotros sí o sí, el ser humano Dios puso que tiene que aborrecer lo que está mal. ¿Ya? Miren, pasa la siguiente cosa. Perdón, si uno ve que el pecado es amado, haram. Pero si uno ve que uno aborrece el pecado, alcanza no hay problema. Ahora hay otro tema. Si la persona, usted le da algo, le voy a dar una analogía, usted le da algo, un vaso, póngale algo dulce, ¿cierto? Se lo toma, ¿qué tiene que sentirle? Dulce, ¿no es así? Si usted le da un vaso de algo amargo, ¿qué tiene que sentir? Pues amargo, ¿cierto? Cuando a la persona usted ya le da un vaso dulce y dice que está amargo, hay un problema. ¿Sí me entiende? Si usted le dice que le da algo amargo y él dice que está dulce, hay un problema. El problema es, póngale, con la situación, póngale el paladar, por así decirlo, a la persona. Ya hay un problema ahí. Le voy a dar más claro. ¿Se acuerdan con el tema del COVID? Cuando uno se enfermaba, ¿cuáles eran los signos que uno tenía? Pérdida de gusto. Pérdida de gusto y olfato. Y el problema no era la comida. Y usted le podían poner la comida más condimentada que estuviera. Pues usted decía, no, bueno, no sirve para nada. Y había gente que estaba bien, ¿no? Estaba en su casa bien, no tenía ningún otro problema que el cuerpo débil. No, simplemente no tenía sabor, ni me olía nada la comida. Entonces, cuando usted ya ve que en el corazón suyo, o usted ve las cosas malas y usted no las aborrece, entonces usted ahí ya tiene un problema. ¿Sí me entendés? Y ahí ya se llama básicamente hipocresía. ¿Qué dice la Sura 2, al-Ayah de Al-Baqarah? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En sus corazones hay una enfermedad y Dios ha aumentado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido. Aquí el Corán llama la enfermedad hipocresía. Pues ellos ven lo que está mal, pero les da igual. ¿Sí me entendés? Ya no aborrecen el pecado ni nada. Entonces el medidor, para nosotros saber qué es buenas personas, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Cuando uno aborrece lo malo, incredulidad, ¿sí? El pecado manifiesto. Si uno no aborrece el pecado manifiesto, entonces hay un problema ya en uno. ¿Se entendió? Ahora bien, como estamos hablando sobre cómo tener una buena relación con Dios y respecto al principio del amor, de la amistad que tenemos o que tenemos que crear con Dios, tenemos unos amigos, volvemos amigos de Dios. ¿Dios qué dice? Ya Ahmad, he hecho obligatorio mi amor para aquellos que se aman por mí y para aquellos que cortan relaciones conmigo. ¿Sí? Hay un hadith muy bonito antes de explicarlo. ¿Sí? Y dice lo siguiente: Ya Ahmad, le dice Dios Todopoderoso al profeta, ¿sí? Hay 6 cosas de ustedes y yo le daré a ustedes 6 cosas mías. Si ustedes hacen 6 cosas, yo a ustedes les doy 6 cosas. Eso es un hadith qudsi. ¿Qué es un hadith qudsi? Es que básicamente el profeta lo dice, claro, por Dios. Entonces Dios le dice al profeta: hay 6 cosas que si ustedes hacen,
los seres humanos, yo le doy a ustedes 6 cosas. ¿Entendió? Como cuando el profesor le dice a uno lo siguiente, ¿sí? Usted estudia, la nota es para mí. La nota no es para mí, la nota es para usted. ¿Sí? Cuando una mujer espera que el esposo sea bueno, el esposo también tiene que ser bueno. Cuando el esposo espera que haya respeto de su mujer hacia él tiene que respetarla. Cuando un padre espera que su hijo lo respete, pues no tiene que respetar al hijo. Usted no puede tener un hijo de 18 años y delante de la gente humillándolo, tratándolo mal. Porque el niño no lo va a respetar a usted. En el Islam, los derechos son recíprocos, no son bilaterales. No es de un solo lado. No es que yo el papá las cosas así, no me maneja así. Él me respeta, yo lo respeto. ¿Sí? Todos tienen básicamente derechos. ¿Cuál es el derecho del sabio? Que tiene que enseñar al ignorante, por así decirlo. ¿Cuál es el derecho del ignorante? Que vaya del sabio para que el sabio le enseñe. Miren, hay un libro, obviamente, que se llama Risala al-Huquq, el Imam Sajjad, los derechos de las personas. Y hablan sobre los derechos del padre, los derechos de la madre, e inclusive derechos de la riqueza, de la guerra, que nosotros obviamente en la guerra no podemos, el tema de la bomba atómica, nada que ver con eso, porque acaba obviamente con la vegetación, todo eso. Tampoco obviamente podemos contaminar el agua, lo que hicieron en contra del Imam Hussein, ¿sí? Todo en contra, dañar la vegetación, ese tipo de cosas. O sea, todo tiene derecho, ¿sí? Todo obviamente tiene derecho. Entonces, Dios Todopoderoso le dice al profeta, ya Ahmad, septa minhum wa septa minhum. 6 son mías y 6 son de ustedes. Si ustedes hacen estas 6 cosas, yo a ustedes les doy 6 cosas. Primero, ustedes se arrepienten, hacen tauba y yo los perdono. ¿Qué le dice a quién? Dios le dice al profeta, digan a los seres humanos que hay 6 cosas que ellos tienen que hacer. 6 cosas son mías y 6 cosas son de ellos. Primero, si ellos piden perdón, se arrepienten, yo acepto el perdón. ¿Sí me entienden? Lo primero es que pidan perdón, ¿sí? Arrepiéntanse y yo obviamente los perdono. ¿Y qué es el arrepentimiento? Yo voy de aquí a Buenaventura, pero me voy para Agua, ¿no? Me cruzo y me voy para Agua. No, pues ya vamos en este camino, sigamos derecho para Agua. No. ¿El arrepentimiento qué es? Yo paré el carro, di la vuelta y me voy a Buenaventura. ¿Sí me entienden? Es regresar al camino que es el original, volverse a Dios. El arrepentimiento es regresar a Dios. Volver a decir no más. Ese es el arrepentimiento. Miren, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedía 70 veces después que terminaba la oración. Y era Rasul. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Pedía 70 veces perdón. Alguien llegó del Imam Hassan alayhi salam y le dijo, tengo un problema que no puedo tener hijos. Vaya, haga mucho istighfar, pida mucho perdón. Fue. Otro le dijo al Imam Hassan que tenía un problema económico. Digo, vaya, haga mucho istighfar y Dios lo enriquece. Y le digo, pero llegaron 2 pacientes y usted a los 2 les dio la misma receta. Y usted no escucha la sura 9, Inna kana ghafara, ciertamente Dios es perdonador, misericordioso. Si usted pide perdón, plata le llega. Textualmente, misericordia. Si usted pide perdón, Dios le abre los caminos. La misericordia de Dios llega donde las personas piden perdón. ¿Saben el Corán que dice? Inna Allahu yuhibbul tawwabin. Ciertamente Dios ama a los que se arrepienten. Miren, si ustedes ven que se les queda muy difícil arrepentirse, vayan al libro de Sahifatu Sajjadiyya del Imam Sajjad. La súplica del Imam Sajjad. El Imam Sajjad tiene inclusive súplicas para que crezca la idea de arrepentirse. Así uno está como apretado, vaya a leer esa súplica que eso le crea a usted la cuestión de arrepentirse. Y cuando ya termine, voltee la otra hoja. ¿Qué dice la otra hoja? Súplica para arrepentimiento.
Una es para crear el arrepentimiento y otra para arrepentimiento. Una vez es duro. Las personas a veces quedan complejas de decir, no, yo no he hecho nada. De aquí me voy a arrepentir. ¿Sí? Entonces, la primera cosa, ¿cuál es? La acepta primero. El profeta Musa la pasea con él, Moisés, estaban sentados una vez y lo fueron a buscar, le dijeron que no caía lluvia, ¿no? No llovía. Entonces nosotros tenemos en el Islam la oración de la lluvia, ¿no? Y él dijo, no, pues reunamos todo en el desierto, reunieron todo en el desierto y empezaron a hacer la súplica. Y le daban y llevaban una hora y nada, que el agua caía. Y el profeta Musa, ¿qué es lo que pasa? Y la gente ya lo empezó a mirar como, bueno, y usted no es Moisés, ¿qué pasa que no cae la lluvia? Y le dijo a la Subhanahu wa Ta'ala que qué era lo que pasaba, que no llovía. La Subhanahu wa Ta'ala le dijo, Musa, entre ustedes hay un pecador y hace pecado de frente, eso es descarado, delante de todo el mundo. Dígale al pecador que se vaya de ahí y yo concedo que la lluvia caiga. El profeta Musa volteó y Allah Subhanahu wa Ta'ala me dice que hay un pecador aquí y hasta que este pecador no se retire, la lluvia no cae. El pecador, cuando escucha, agacha la cabeza y ahí en la fila empieza a llorar. Está afilada la igual, empieza a pedir perdón. Y antes de que ese pecador terminara, empezó a caer la lluvia. Y Musa le dijo, Allah Subhanahu wa Ta'ala le dijo, pero no había salido. Le dijo, no, es que él ya pidió perdón y ya yo le acepté su arrepentimiento. ¿Y quién no necesita saberle? No necesita saber. Yo ya solucioné. Porque entre otras cosas esas, ¿no? Cuando uno pide perdón, no necesita decirlo a la gente. Usted hable con Dios y ya. Así que la primera cosa que es, pidan perdón, que Allah Subhanahu wa Ta'ala acepte. Segunda, 6 cosas que Dios dice al profeta. 6 mías, 6 de ustedes. La segunda, ¿cuál es? Dua. La súplica. Pero antes de eso quiero que sepan una cosa. La raíz de cualquier proceso de purificación es el arrepentimiento. No es hijab, no es ayuno, no es oración talatul ley, no es nada, es arrepentimiento. Ya no pierda el tiempo con eso. Si usted no hace el arrepentimiento y no se vuelve a Dios, nada de lo que usted haga le va a servir. ¿Me entiende? Nada. Allah Subhanahu wa Ta'ala es tan misericordia que Allah Subhanahu wa Ta'ala siempre nos deja la puerta a nosotros abierta. Usted cuando quiera. Usted no necesita un momento, un lugar. Ahí donde está, Dios mío, hice una cosa mal. Y Él soluciona el tema. Lo segundo que es súplica, dua. ¿Sí? El dua es básicamente la insistencia y la perseverancia por acercarse a Dios. ¿Sí? Esa comunicación directa con Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derechito. Ese es básicamente el dua. ¿Qué dice el Sagrado Corán? Cuando mi siervo me busca, yo respondo, ¿no? ¿Pero dónde me encuentra? Le preguntaron, ¿no? Dígame que yo estoy más cerca que ¿qué? Que la vena yugular. Esa que me tiene ahí. Cuando usted necesite, yo estoy ahí. Dios es el que resuelve la situación. El profeta Jacob, la paz sea con él, el papá del profeta. Jacob, el papá del profeta ¿quién? Yusuf. Listo, muy bien. Dice que un día toda la situación compleja que tenía, ¿no? Y se le fue y se le quejó a alguien. Se le quejó a alguien, pero la cosa está así, está compleja por aquí. Alguien, una persona normal. La persona le dijo, no, lo que pasa es que ya le da. El ángel Gabriel bajó y le dijo, te estás quedando a un siervo en vez de quedarte a nosotros. No. Pidió perdón. ¿Sí? Pidió perdón. Bueno, listo. Por eso el Sagrado Corán, ¿qué dice? En verdad, cuando los hijos empezaron a decirle, ustedes la pasan todo el día llorando por Yusuf, la ley del Corán que dice, en verdad solo me quejo de mis consuelos y mi tristeza ante Dios. Porque le había pasado eso. ¿Sí? O sea, no se volvió a quejar delante de nadie más sino de Dios. Miren, uno ve a las personas a veces cuando la persona es enferma, no la va a visitar, ¿no? Oye, ¿cómo estás?
No, pues yo estoy bien, me mandaron esta pastilla. Yo no soy doctor, yo no me vine a ver cómo está. Y empiezan a sacar en la historia clínica uno, todo ese tipo de cosas. No, yo estás bien, ya. Yo no vine a verte, ¿cómo estás? No hay necesidad de mostrar a la gente toda la situación. ¿Me entienden? Usted básicamente le pides a Dios. ¿Sí? Le pide básicamente a Dios. El profeta Musa, la pasa con él, Moisés, se enfermó muy mal. Estaba en la cama y le trajeron un brebaje. Dijeron que lo tomara. Yo no, a mí no me traiga eso, que a mí me cura Dios. Y Ana Gabriel bajo y le dijo, tome el brebaje, que ya hay una bendición de Dios, tómela. Se tomó el brebaje y con eso obviamente, alhamdulillah, se recuperó. ¿Qué dice el Sagrado Corán? Sura Los Poetas, ley 80. Dice, Waidan maritu fawaha yashfin. Y cuando enfermo, solo Él me cura. Cuando uno se enferma, el que cura es Dios. ¿Ustedes han visto a veces que están las personas en las clínicas? Lo tienen en cuidados intensivos, le dan de todo. ¿Sí? Y esa persona no se levanta. Y le hacen todo el proceso, tiene que hacérselo. ¿Cierto? Y la persona no se levanta. Porque el que cura es Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el dua, la súplica. La súplica es lo que a nosotros nos cura. La súplica es lo que a nosotros nos cambia el destino. Porque nosotros en en Laylatul Qadr tenemos la noche, obviamente, del destino. ¿Y nosotros qué hacemos la noche del destino? Suplicar. ¿Por qué? Porque la súplica es la que nos cambia nuestro destino. Nosotros hacemos súplica toda la noche para que Dios nos cambie el destino. Si tengo mi situación compleja, yo hago súplica para que inshallah Dios me la cambie. ¿Sí? Pida. Y verá que Dios Todopoderoso va a hacer que las cosas obviamente cambien. El imán Sayyid alayhi salam dice en un hadith que fue dictado a un enfermo, ¿no? Y el enfermo, antes de que se quejara, le dijo, si no se queja, cuando se levante de aquí, será como el día que su mamá le dio a luz. Libre de pecado. Si no se me queja a mí, que es el mamá de Dios. Una vez que tiene una situación compleja, enfermedad compleja, y no tiene que quejarse a Dios. ¿Sí? Es difícil, a veces nosotros no podemos quedarnos con la persona, ¿no? Me duele aquí, pues claro que me duele por aquí y por allá, es cierto. Pero quéjese el dolor a Dios. Si usted se le queja a Dios, Dios es el que soluciona. Mira lo que el profeta Jacob. No me le quejo sino a usted. Los hermanos, los hijos. El Señor te la pasa todo el día llorando por Dios. No, yo no me quejo sino a Dios. Pero ellos lo veían que lloraba, ¿no? Pero no se le quejaba a ellos. En el mismo hadith que le mencioné dice lo siguiente: si la persona es creyente, ¿qué pasa cuando la persona se enferma? Uno a veces piensa que la enfermedad es porque la persona hizo algo malo. No, dice el imán Sayyid, dice, si la persona es creyente, la enfermedad, uno, ¿para qué es? Para elevar su rango. Dos, para purificarlo. Sí. Para eso. Y tercero, si la persona obviamente fallece, es para cuando pase mejor vida, ya pase básicamente purificado. Así que el tema también de las enfermedades y demás, bien o mal es dicho para nosotros bien. El imán Sayyid alayhi salam decía que si uno pasaba y aún así se golpeara el dedo chiquitico, dígale alhamdulillah, porque ahí en ese golpe se está yendo un pecado. Es purificación. El faraón nunca supo lo que fue una enfermedad. Nunca. Ese nos dice que el faraón nunca enfermó. Pero cuando le mandaron el ángel de la muerte, fue durísimo. Durísimo para él. Pero nunca enfermó. Duró casi 400 años. Y nunca se enfermó. Así que la segunda cosa que Dios Todopoderoso nos dice a nosotros, que son de Él, ¿cuáles son? La súplica. La primera, ¿cuál es? La oración. ¿Qué? La primera, ¿cuál es? El arrepentimiento. Muy bien, María. Y el segundo es la súplica. ¿Cuál es la tercera? Dice, el decreto es mío y la satisfacción tiene que ser de ustedes. Yo digo que y ustedes satisfacen con lo que yo diga. ¿Sí me entienden? Es decir,
Si él dice algo que aún así a uno no le gusta, usted tiene que aceptarlo. Y ese es difícil. Porque yo quiero otra cosa, pero él me trae otra cosa. ¿Sí? Yo quiero una cosa y él me trae otra. Y yo no la acepto. O yo nomás con decir, ahí hay un problema. ¿Sí? Un salawat. Mira, nosotros tenemos dos tipos de decretos. Un decreto que es definitivo y uno no definitivo. ¿Sí? El definitivo no es una norma para creyentes, ni para judíos, ni para cristianos. No, ese es para todos, como la muerte. ¿Sí me entendés? Todo mundo tiene que morirse. Como cuando nosotros decimos Rahman, para todos decimos que Rahim, para los creyentes. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos Rahim, la gente siempre piensa a veces que es que esa misericordia es basada nomás para el musulmán. No, ese Rahim también es para el cristiano que esté en lo que está. ¿Sí me entendés? Y para el judío que esté en lo que está. El que esté prendido de Dios. Porque en esos libros divinos también hay unas normas de uno cómo acercarse a Dios de la forma que es. ¿Sí me entendés? Igual que en el Islam. ¿Sí? Entonces a ellos también les llega esa misericordia. Dicen que el imán Sadiq alayhi salam, un igual se enfermó. El imán Sadiq corría allá, corría para acá, traía medicina, traía médico, traía aquello, corría por todos lados. Toda noche se la pasó con el niño, corriendo, ¿no? Porque el niño se enfermó. Entonces vio que corría por aquí, por allá. Al final dijo, no corra más, que el niño se murió. Dijeron así. Y el imán Sadiq se sentó en un lugar y se puso a llorar. Un muchacho, ¿no? Entonces le preguntaron que por qué estaba así. Responde lo siguiente, dijo: nosotros, la familia del profeta, nos esforzamos ante la desgracia para que no ocurra. Pero cuando ocurre, entonces tenemos paciencia y lo soportamos. ¿Sí? Es decir, aceptamos el decreto de Dios. ¿Ya? Por muy complejo que sea. Y eso nos pasa en cualquier tipo de cosa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se le murió el hijo Ibrahim, iba detrás de él a enterrarlo y le salían las lágrimas, derramadas lágrimas. ¿Sí? Y le preguntaron que por qué lloraba. Dijo lo siguiente: ciertamente Dios no castiga por el llanto de los ojos ni por la tristeza del corazón, pero castiga por esto. Y se señaló la lengua, por esto, por palabras inapropiadas. O sea que el llanto no te castiga. A veces tenemos alguna rama del Islam que dice que no puede llorar, o los wahhabis dicen que no puede llorar. ¿Sí? No, si su persona, obviamente, alguien de su casa falleció, tiene derecho a llorar. El profeta lo hacía, los imames lo hacían. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. La tercera cosa, ¿cuál es? ¿La tercera cuál es? El decreto. ¿Y estar nosotros qué? Satisfechos con lo que Dios nos ordena. Cuarto, acuérdense que son 6 de nosotros y 6 de Dios. Cuarto, la prueba viene de mi parte y la paciencia viene a ustedes. Yo aprieto y ustedes tienen paciencia. La única forma que el ser humano pueda crecer es a través de ¿qué? Las dificultades. Así sencillo. Eso inclusive aplica hasta para el tema del emprendimiento. El emprendedor, si va a montar un negocio, ¿qué tiene que hacer? Voltear, correr, ¿cierto? Que le cierren la puerta, que la plata no hay, dolores de cabeza, estrés. Salir de la zona de confort. ¿No es así? Salir de la zona de confort. Entonces usted, para que crezca, tiene que pasar por dificultades. Pues tiene que probar. ¿Cómo se hace el diamante? ¿Han visto? Que lo cogen y lo presionan, el carbón, que es el diamante. Así que la persona crece, la presiona.
La presionan tanto que uno dice, como dicen en el común, dice, mi Dios aprieta pero no ahorca. ¿Sí? Entonces es la presión. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos lo que está aconteciendo. Muchas veces nosotros no podemos leer de que esa situación compleja para nosotros es la que nos va a hacer crecer. Y la gente va a llegar a su lado. Nosotros cuando decimos inshallah, quiere decir que si Dios quiere, ¿no es así? Allah siempre quiere, nosotros lo que no queremos. Él siempre quiere. Él siempre quiere lo bueno para uno. ¿Sí? Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Miren, ustedes por lo menos ven, el profeta Salomón, no ha existido un rey más rico que Salomón, ¿sí o no? Suleimán. ¿Quién era el papá de Suleimán? David. Todos los profetas han tenido unas situaciones, o Dios les ha dado unas características diferentes, ¿no? Por lo menos el profeta David tenía la facultad de que su ejército no eran hombres. El profeta David llamaba leones, osos, tigres. Ese era el ejército de él, ¿sí? Él manejaba inclusive el viento, las aguas. Eso, el poder que Allah subhanahu wa ta'ala dio a cada profeta. El profeta Suleimán, alhamdulillah, Dios le dio demasiado de riqueza, ¿sí? Tanta riqueza le dio al profeta Suleimán que obviamente el profeta Suleimán manejaba también el viento. Los jinnes estaban a favor de él, ¿no? Le mandaba a los jinnes para que sacaran perlas preciosas y demás. Entonces, a él fue un profeta que Dios le dio demasiado. La riqueza es una prueba. La gente siempre piensa eso, que estar bien, no estoy bien, bendecido. No, señor, es una prueba. A ver usted cómo me porta con la riqueza. Es que la riqueza, la prueba no es simplemente nomás la dificultad. De hecho, la prueba también llega cuando usted está bien. A ver usted cómo se comporta. ¿Usted no ha visto eso? Muchos de esos funcionarios públicos cuando tienen esos puestos, ¿no? Que ya llegan a esos lugares arriba y en la política todo el mundo los atiende por aquí, por allá y el güere. Y cuando ya llegan allá arriba, vean que acá no atiendo a nadie. Ya la gente allá arriba, como está, ha tocado, por así decirlo, el cielo para ellos, entonces no atienden a nadie. Ya la perspectiva cambia. Y allá arriba es la prueba. ¿Sí me entiendes? Por eso cuando suben y no tratan a la gente como dijeron que le van a tratar, pues en la segunda elección pues se queman. Porque ya nadie les presta atención. ¿No es que son mentirosos? Entonces la prueba no es simplemente en la dificultad, sino también en el estar bien. Si ustedes están bien, ayuden al que esté mal. Así de sencillo. Por ahora en el que esté mal. La cuarta cosa, ¿cuál es? Que la acabo de mencionar. La prueba de parte de Dios y la paciencia de parte de nosotros, ¿sí? Si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no hubiera tenido paciencia, nunca hubiera salido el eslogan de La ilaha illallah de Meca. Nunca hubiera salido allá. Porque el profeta lo trataban mal, le escupían, le tiraban sangre, le decían de todo. Digo, ningún profeta como yo ha sido molestado tanto. Yo fui el profeta que más molestaron. Los niños me tiraban piedra, pero tuvo paciencia. Dice que Jadilla la pasa con ella. Dice que una vez vio que él entró. Salam aleikum, entró por la casa y vio que entró y se fue al cuarto. Y vio pues que venía como con la cara hinchada. Y ella dice que, cuenta ella, ¿no? Se fue detrás de él, él cerró la puerta y escuchaba detrás de la puerta a ver si es que él los maldecía pues a la gente. Y le decía, Dios mío, téngale perdón, paciencia, que yo no sabe lo que están haciendo. Y venía y Jadilla decía, y él viene allá que lo traten mal y le pide a Dios que tenga paciencia a esta gente. La prueba es de Dios y la paciencia nuestra. Quinto, el sustento es mío y el agradecimiento de ustedes. Dios nos da un sustento y nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la sura de nosotros? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataina al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. ¿Cierto? Ya que te di la abundancia, fasalli li rabbika. Adora a tu Señor. Ahí está claro. ¿Sí? Que entre otras cosas es la sura de Shia. Dicen que siempre hay que leerla en la segunda raka porque la sura de Fátima usada salamu alayhi. ¿Sí? La esencia del agradecimiento. Hay una que dice lo siguiente. Dice Bismillahirrahmanirrahim. Dice así. Oigo de Adán, esto es un hadith Qudsi. Oigo de Adán,
Te he creado para mi adoración. Así que no seas frívolo. Así que te he creado para mi adoración. No seas frívolos. Yo me encargo de tu sustento. Así que no te agotes buscándolo de manera ilícita. Oh hijo de Adán, yo te busqué y no me buscaste a mí. Y te encontré sin que tú me buscaras. Oh hijo de Adán, si me encuentras con pecados equivalentes a llenar la tierra, pero luego me encuentras sin asociarme a nada, yo te daré su equivalente en perdón. ¿Sí? Todo lo que nosotros buscamos, Dios nos lo va a dar a nosotros. ¿Quieren que la situación se organice? Soluciona su situación con Dios. Y el sustento va a llegar. ¿Sí? El profeta David la pasa a ponerte una historia que le dice a Dios: Señor mío, ¿cómo puedo agradecerte adecuadamente? Cuando el mismo agradecimiento es una de tus bendiciones sobre mí. Dios que le contesta: oh David, ahora mismo que me has agradecido verdaderamente, yo obviamente te doy mi bendición. Él solo agradecerle a Dios. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gracias a Dios es suficiente. ¿Sí? Hay gente que ni quiere agradecer a Dios. Dicen que el imán Qasim alayhi salam se le ha perdido algo, ¿no? La maleta aparece donde lo pierde, la maleta. Y digo, si se me aparece la maleta, hago el zashte, la prosternación de agradecimiento. Se le apareció y se tiró al suelo. ¿Qué dijo? Shukra, shukra, shukra. 3 veces. Agradecimiento, no es más. Nosotros tenemos que saber que si nosotros le agradecemos a Dios, Dios nos da más. Dios nos da mucho más. Sagrado Corán lo dice. La sexta, ¿cuál es? Estamos hablando que la quinta es: el sustento viene de Dios y el agradecimiento a esa tabla. Sexto, ¿cuál es? La obediencia hacia mí, perdón, la obediencia a ustedes y el paraíso es mío. Si usted me obedece, yo le doy el paraíso. ¿Sí? Miren, ese es el lugar donde todos nosotros los musulmanes tenemos que, inshallah, llegar. El paraíso. ¿Cierto? Es algo complejo porque nosotros ni siquiera sabemos dónde está. O ni siquiera lo podemos entender. El profeta del Islam, cuando hablaba con las personas, les decía: el paraíso tienen esto, tiene aquello, tiene lo otro. Y ellos no le comprendían. El profeta les decía: bueno, hay un río de leche. Como para que lo entiendan ustedes. Bueno, hay un río de miel, pues. O sea, no, ¿cómo les explico si eso es lo que hay? ¿Y cómo nos lo llegamos? Nos lo ganamos haciendo buenas obras. Obedeciendo. Yo sé, y me queda muy claro, que para llegar, obviamente, al paraíso es a través de la obediencia, pero la obediencia debe tener paciencia. Practicar la religión es a través de la paciencia. Es bastante complejo. Nadie va a llegar a tener una buena relación con Dios si no tiene paciencia en el cumplimiento de su deber. No es sencillo, es bastante complejo. 6 cosas de mí y 6 cosas de ustedes. Primero, el perdón es mío y el arrepentimiento de nosotros. 2, me invocan y la respuesta es de Dios. Yo decreto y ustedes ¿qué? Están satisfechos. 4, yo doy la prueba y ustedes ¿qué? La paciencia. 5, yo doy a ustedes el sustento diario y ustedes ¿qué hacen? Me agradecen. Y último, ustedes me obedecen y yo a ustedes les doy ¿qué? Paraíso. 6 cosas si nosotros hacemos, Dios nos da a nosotros 6 cosas. Esa es una relación que tenemos que tener con Dios Todopoderoso. Ahora bien, para terminarles el tema, estamos hablando sobre cuáles son los mutahabbin, ¿sí? Volvamos al hadith al-Miraj, ¿no? Donde Dios le dice al profeta: Ya Ahmad, vamos a salawat. Donde Dios le dice al profeta: oh Ahmad, yo amo a aquellos en este mundo
que se aman por mí, ¿sí? De manera sincera y exclusivamente. Y obviamente de los que cortan relaciones, también por mí. ¿Sí? Cuando hablan de los mutahabbin, quiere decir que yo tengo que querer a mi hermano musulmán por la religión. ¿Sí? Yo quiero a mi hermano musulmán por lo que realmente él representa para mí. No porque mi hermano me dé plata, porque mi hermano me tenga en mejor posición, casa, no, por lo que realmente es. Yo lo quiero a usted por religión. Obviamente eso es un grado de espiritualidad bastante elevado, ¿no? Llegar a querer a un hermano musulmán por lo que realmente él representa, porque pues, el hermano musulmán siempre también tiene sus cosas, ¿no? Su comportamiento y demás, pero a pesar de eso uno tiene que aprenderlo a querer. ¿Sí? Por algo se dice que nosotros no tenemos que tener rencor con nadie. Hay una vez que dice, un corazón que alberga rencor jamás entrará al paraíso. Un corazón que alberga rencor. Y peor en el caso contra el hermano musulmán. ¿Sí? Así que ¿quiénes son los mutahabbin? Son las personas que se aman mutuamente, pero por Dios. Los mutahabbin. Y hay otros que son ¿qué? Los mutaqatin. ¿Quiénes son esos? Los que cortan relaciones por Dios. ¿Sí? Miren, hay una sura, la sura Kalam, la ley 10 y 13, que te explica a vos y te dice a vos quiénes son las personas que vos tenés que alejar. ¿Cuáles son esas? Ya las voy a decir entonces. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kulla halafin mahin hamazin mashain banin baman lakin khairin mutan azim. Dice, y no obedezcas a todo aquel que es jurador, despreciable, difamador, que va con la calumnia, que impide el bien, que es transgresor, que es pecador, que es grosero y que es de origen cuestionable. ¿Quién es el jurador? Alguien que jura frecuente todo el tiempo. Oh, wallahi ladin. ¿Cuál es la persona en la que él? 2, el que es despreciable. Una persona que carece de honor. Es inmoral. 3, el difamador. El que todo el tiempo se está burlando de los demás. ¿Sí? Una persona una vez estaba, el imán Saya le salía pasando por Medina, uno de esos por las calles, y hay una persona que empezó a burlar de él. Y el imán Saya lo que viene le dijo, sí, el día del juicio vamos a ver quién va a burlar de quién. Ya, porque el tema está burlando a las personas. La Ilán es haram. ¿Sí? De mofarse a las personas. Tenemos una ley ya que dice, no pongan motete a los hermanos musulmanes. 4, el calumniador, el chismoso, el que siempre está sembrando calumnia. 5, el que impide el bien, se opone activamente a los actos de bondad y caridad. Hermano, no de eso. 6, viola los derechos de los demás. Con suerte, yo que tengo que ver, pasémonos por encima. 7, pecador. Comete pecados obviamente graves, pero delante de las personas. 8, el que es grosero. Le leo nuevamente a la ley, que es, y no obedezcas a todo aquel que es jurador, despreciable, difamador, que va con la calumnia, que impide el bien, que es transgresor, que es pecador, que es grosero, y además de eso, de origen cuestionable. No sabemos quién es la persona. Sura Al-Kalam, Aleya 10 y 13. Entonces las personas que Dios nos ha dicho que tenemos que alejarnos son estas. Ahora me está diciendo, nada que ver con esas personas. ¿Sí? Cuando uno hace eso, que es el Sagrado Corán, entonces uno se vuelve un mutaqatim. ¿Qué es mutaqatim? Aquellos que cortan relaciones por Dios, porque Dios le dice que no esté con la persona. Inshallah que haya servido la charla y que inshallah ta'ala Dios Todopoderoso nos dé las 6 cosas y nosotros hagamos las 6 cosas que Él nos ha pedido a nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.